Hola a todos, espero estén muy bien hoy. Lo primero que vamos a necesitar son bolsas plásticas recicladas, tijeras y algo para medir si lo consideran necesario. Para el primer método comenzamos aplanando la bolsa. La estiramos bien y tratamos de aplanarla lo mejor posible. Luego la doblamos por la mitad y luego otra vez por la mitad para recortar el extremo inferior y luego recortamos las asas también. De manera que nos quede como un tubo de bolsa. Aquí la volteo solo para intentar que las letras, como son de otros colores, se noten lo menos posible en nuestro producto final. Y volvemos a aplanarla. Doblamos por la mitad, volvemos a doblar y nuevamente doblamos para que sea más fácil de recortar. Y luego, si gustan, pueden medir el grosor que vamos a utilizar para recortar. Va a ser el grosor final de nuestro hilo, así que depende de lo que ustedes quieran hacer, deciden el grosor que le quieren poner a su hilo. Yo estoy utilizando aproximadamente 2.5 centímetros o 1 pulgada, que a mí me gusta para un crochet de 6.5 milímetros o letra K. De una bolsa me salen más o menos 9 o 10 piecitas de estas de 1 pulgada. Luego las extendemos y nos quedan así como aritos de bolsa. Y las vamos a unir haciendo un nudito, así como se muestra. Colocamos la de la izquierda en la parte inferior y la de el arito de la derecha sobre ese. Luego lo pasamos por debajo del de la izquierda y por dentro del de la derecha. Y alamos así como se muestra. Acomodamos un poco para que se arrugue la bolsa y se cree el nudito más pequeño. Y repetimos nuevamente la de la izquierda por debajo, pasamos por arriba la de la derecha. Luego la pasamos por debajo de la izquierda y por dentro de la derecha. Y tiramos. Y repetimos hasta tener cuantas bolsas querramos para la longitud de nuestro hilo. Para el segundo método, igualmente vamos a utilizar bolsas recicladas y la tijera. Y comenzamos aplanando la bolsa. La aplanamos nuevamente lo mejor que podamos. La doblamos por la mitad. Y recortamos la parte inferior de la bolsa. Y también las asas. Luego estiramos el tubo de bolsa nuevamente y lo aplanamos dejando un extremo sin doblar. Doblamos como se muestra y recortamos solamente la parte que está doblada.
dejando un extremo sin recortar, que es el extremo que tenemos en la parte superior. Luego que lo tenemos así, vamos a recortar esta parte en forma diagonal para hacer una sola tira de bolsa continua. No sé si han visto, pero se pueden utilizar los mismos métodos para hacer trapillo reciclado que para hacer hilo de plástico de bolsa. Y luego simplemente lo enrollamos. Para el tercer método, aquí vamos a utilizar manteles de plástico reciclados, esos manteles de fiesta. Esta idea la tomé de una página web que le voy a dejar abajo en la descripción del video o por aquí a los lados para que la revisen ustedes mismos si les gustaría. Entonces tenemos el mantel doblado, tratando de que el extremo más largo sea por donde vamos a recortar para que las tiras nos queden lo más largas posible, y vamos recortando según el grosor que querramos nuestro hilo de plástico. Ustedes se imaginan que eso está siendo recortado recto. La idea es que quede derechito. Pero si no queda derechito, pues no pasa nada. Y luego que tenemos todas las tiritas, tomo 2 tiritas y las doblo como a 4 centímetros de un extremo y hago un pequeño corte como de 1,5 centímetros para poder introducir un extremo de una tirita dentro de la otra. Y la que me queda dentro, la que tengo en la mano derecha o arriba, voy a agarrar el otro extremo de esa tira y la voy a pasar por dentro de ella misma por completo, hasta que la pase por completo. Nuevamente pongo 2 tiras dobladas más o menos en 4 centímetros el extremo o 5 centímetros y le hago un pequeño corte para poder pasar una tira por dentro de la otra, y luego el extremo de la tira que tengo arriba, el otro extremo lo paso por dentro hasta pasarla por completo. Una vez que la paso por completo, así más o menos debe quedar, debe lucir el nudito. No lo halo mucho para que no se deforme el plástico. Y así vamos uniendo todas las tiritas hasta lograr un solo hilo continuo. Este mismo método lo podemos utilizar para unir las distintas bolsas del segundo método. Y ya tendríamos nuestro hilo listo para tejer. Bueno, espero les haya gustado y les sea súper útil. Si es así, me dejan un me gusta y no olviden suscribirse al canal, así como dejarme sus dudas y comentarios. También déjenme las fotos de los diseños que hagan con este material, que es muy versátil y me encantaría verlas. Chao, chao, hasta la próxima.